Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En este versículo nos da a entender de dos hombres que están en un mismo ser. El hombre exterior y el hombre interior. Hemos hablado del hombre exterior. El hombre ha trabajado, el ser humano trabaja con el hombre exterior todo el tiempo. Y la lucha del hombre, la lucha del ser humano es para que este hombre exterior extienda su vida. Entonces vemos la medicina. Cada día la medicina aumenta para tratar de curar las enfermedades. Son cientos de mujeres en el mundo entero que van, lo digo a mi país, a Colombia, a hacerse en cirugías plásticas para tratar de mejorar su apariencia física. Se han inventado toda cantidad de cremas, se han inventado el ejercicio de una clase de otra, todos los días salen productos para adelgazar. Es una lucha constante del hombre por su mundo exterior. Pero el hombre interior, el hombre no lo cuida. Entonces hay grupos pequeños en el mundo que han salido y han constituido grandes religiones para tratar de ayudarle al hombre interior a salir adelante. Y vemos las religiones de todas partes del mundo, vemos los brujos, ¿qué es lo que están haciendo? Eso. Los psicólogos, ¿qué es lo que hacen? Tratar de ayudar al hombre interior, tratar de ayudar al hombre que tiene rencor, que tiene odio, lo que tú no puedes ver, lo que tú te manifiestas diariamente. Pero la Biblia nos habla de que nuestro hombre exterior no nos preocupemos porque se va desgastando, se va acabando. Tú tienes dos identidades, una exterior y una interior. La exterior es lo que el mundo ve, pero la interior el mundo no la puede ver. Entonces, ¿cómo ves a tu esposa? Vamos a preguntarle a los varones, ¿cómo ves a tu esposa? ¿La ves cuando están recién casados? ¿La ve como una reina? ¿O no? Preciosa, eso es el amor. Pero pasaron los 20 años del matrimonio y ¿cómo la ve? Y lo mismo la mujer, ¿cómo ve a su marido? Señor ya panzón, ya canoso, arrugado, o una señora ya vieja, gorda, bueno, de todo. Pero eso es lo que nosotros vemos exteriormente. Y ese es el problema y la equivocación del ser humano. Porque cuando tú aprendas a mirar con los ojos del Espíritu a las otras personas, te vas a dar cuenta que lo que esa persona es exteriormente es totalmente diferente a lo que es interiormente. Porque interiormente es un espíritu perfecto, interiormente es una hija de Dios, interiormente es alguien grande. Estoy hablando de los hijos de Dios, no estoy hablando de todo el mundo. Pero también cuando tú aprendas a conocer esa parte interior de una persona, te vas a dar cuenta quién realmente es diablo y quién no es diablo. Y vas a conocer, y estoy hablando de diablo no espíritu, sino de diablo persona. Personas que son malas, personas que muchas veces las ves en tu cara, personas tan hermosas, tan bellas, con una Biblia bajo el brazo y son tan santos. Pero háganles algo para que vean que se les sale el diablo a ellos. Róbenles algo, pelee con ellos para que vean. Entonces ahí es donde se viene a saber exactamente cuál es ese hombre interior. Y esto en los matrimonios, en la semana pasada yo estaba hablando sobre esto, y eso fue para las mujeres, ¿no? Pero también es para los hombres. Pero lo hice en el ejemplo de la mujer, que muchas veces la mujer la vemos que llega a la iglesia, es una santa, con la Biblia bajo el brazo, no rompe un plato, eso es perfecta. Pero los maridos dicen, ay, si la conociera. Entonces, ¿por qué? Tal vez él sí la está conociendo interiormente, pero nosotros no. Pero vamos a ir a esto. Entonces,
nosotros tenemos una identidad. Una identidad es el conjunto de características, de datos y de informaciones propias de una persona. Es la identidad. Tú tienes una identidad. Yo te puedo identificar si eres mujer o eres hombre por tu porte. Puedo identificar más o menos de qué país eres por la manera de hablar. Si habló de una manera, entonces ya sé que es de Puerto Rico o que es de México. Se puede identificar. Son características que hay en la persona y por lo cual podemos conocer la persona. Pero hay unas características que no las puede conocer sino el hombre espiritual. El hombre carnal no puede conocer esas características, y esas solamente las puede conocer el Hijo de Dios. Un hijo de Dios puede distinguir lo espiritual con lo espiritual. Una persona que no es de Dios jamás va a distinguir lo espiritual, sino que para él todo es carnal. Entonces vamos a hablar hoy de la identidad interior, lo que somos nosotros por dentro. ¿Y cuándo nació tu identidad? ¿Cuándo naciste tú? Esta mañana estábamos hablando en Sacramento o anoche en la clase. ¿Cuándo naciste tú? Y ahora sí le puedes preguntar a cualquiera, ¿cuántos años tienes? Y no te puede mentir. No te puede mentir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos viejos, todos. Aún ese bebé que acaba de nacer es más viejo que el aire. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12, y vamos a probar qué tan viejo eres o qué tan viejos somos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Tu identidad interna, lo que tú eres interiormente, fue creado antes de la fundación del mundo. Por eso es que eres perfecto, ya tienes muchos años de haber vivido. Dice, ahora vemos por espejo. O sea, cuando tú te miras al espejo, lo que tú ves es borroso, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ese entonces es cuando vamos a ver cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, tú te miras al espejo y tú dices, ¿este soy yo? Ese eres tú, pero te estás mirando borrosamente. Pero va a llegar un día en que vas a mirarte como tú fuiste conocido. ¿Y fuiste conocido cuándo? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. No vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de la primera parte del versículo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Primera de Corintios Hebreos 2:14. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos participaron de carne y sangre. Voy a pedirle el favor a mi hermano Abraham que pase acá. Mi hermano Abraham tiene una careta. Esta careta, él está representando a ¿a ustedes qué les parece que está representando? A ver, alguien que me diga. A un brujo. ¿Qué más? Bueno, pongámosle brujo. Él está en este momento representando a un brujo. El hermano lo dijo. Pero, ¿realmente él es un brujo? ¿Realmente él es un brujo? ¿O simplemente es una careta que está usando? Si yo le quito ahora la careta, me voy a dar cuenta si realmente es un brujo. Quítese la careta, hermano. Oh, sí es brujo. No, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, no es un brujo. ¿Qué fue lo que hizo él? Trajo un velo,
trajo una careta. ¿Trajo qué? Una máscara para representar algo que quería que nosotros miráramos. Gracias, hermanos. Entonces dice el versículo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. O sea, tú viniste y este cuerpo que tú tienes es una careta, es una máscara que está hecha ¿de qué? De carne y sangre. Entonces dice, por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vamos a probarlo de otra manera, para que podamos entender quién eres tú, porque si tú entiendes hoy quién eres tú realmente, el resto de tu vida va a ser totalmente diferente. Si tú no entiendes, si tú no comprendes de que tú no eres lo que estás ahí, si tú crees que tú eres un bulto de carne, con mala suerte, con buena suerte, con inteligencia, con belleza física, con todo eso, estás muy mal. Porque tú tienes que entender quién eres tú realmente en Cristo Jesús. Job capítulo 10, versículo 9. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma. O sea, nosotros somos ¿qué? Barro. Polvo eres y polvo te convertirás. Después de que te mueres, olvídese. Polvo eres, o sea, barro. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma, o sea, ¿qué hizo? Lo moldeó. Y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Qué es lo que hizo ahí? Está diciendo que era un molde donde vació la leche y se convirtió en ¿qué? En una cuajada, le dio forma. Yo no sé si ustedes, voy a hacerlo de una forma más moderna, hacer el ejemplo. La gelatina es un líquido, ¿verdad? Y ustedes la calientan, pero ustedes llegan y dicen, voy a hacer unos muñequitos de gelatina para darle a los niños. Y inmediatamente la meten en el molde y lo dejan enfriar un rato, y después de que se enfría, ¿qué sale? Un muñequito. Y es sólido, ¿verdad? Ya no es líquido. Así fue el Señor, agarró el barro, nos hizo el cuerpo que nosotros tenemos y metió por dentro su espíritu. Pero vamos a seguir adelante. Me vestiste de piel y carne. O sea, lo que tú tienes es un vestido. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. O sea, tú eres eso que tú ves es un vestido. Y ese vestido se va a envejecer y se va a acabar a medida que va a pasar el tiempo. Y no lo puedes, este vestido no lo puedes cambiar mientras que estés en vida. Estamos hablando de una persona que viene aquí a la iglesia, vamos a hacer de cuenta esto, viene a la iglesia, pero no hay baño, ni hay nada, no hay ninguna otra cosa, no hay ningún cuarto donde se pueda meter, pero está aquí en la iglesia y resulta que se le empuercó el vestido, se le ensució su vestido. ¿Qué pasa? No se lo puede cambiar porque si no se desnudaría totalmente. Entonces le toca aquí aguantarse con ese vestido sucio hasta el final. Lo único que puede hacer es ¿qué? Limpiarlo un poco. Entonces este vestido, a nosotros, este vestido exterior nos lo han empuercado, nos lo han maltratado, nos lo han destruido desde que el día en que nosotros nacimos. Pero sigo con este versículo para después llegar a eso. Dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces el Señor metió el espíritu dentro de un cuerpo. Ese espíritu eres tú, esa es tu verdad. Tu verdad es lo que tú eres interiormente. Y hay una pregunta, ¿y qué éramos nosotros anteriormente?
Bueno, está bien, ahora yo soy cuerpo, estoy acá y por dentro de mí hay un espíritu, pero antes de ese, ¿qué éramos nosotros en el infinito, antes de venir acá? Porque tú fuiste hecho antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Perdón, no. Hebreos 1:7, perdón. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mire este juego de palabras. Vamos a explicarlo un poquito para que lo podamos entender. El que hace a sus ángeles espíritus. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Tenía unos ángeles. ¿Los convirtió en qué? En espíritus. Los hizo espíritus para poderlos meter en un cuerpo. O sea, tú eras un ángel. Sigues siendo, perdón, sigues siendo un ángel. Por eso fue que cuando se le acercó este hombre y le preguntó al Señor Jesús, Señor, ¿y cuando estemos allá en el reino, nos casaremos? ¿Y tendremos hijos? ¿Y quién se va a casar y hizo una pregunta del matrimonio? Y el Señor Jesús le dijo, ignoráis porque no conocéis las escrituras. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Porque nosotros éramos ángeles y vinimos a participar, ¿qué? En un cuerpo. Hay una prueba muy linda en la Biblia donde nos da a entender sobre que éramos ángeles. Y esto tampoco, con respeto, pero miles de pastores no lo sabían. Vamos a ir a este versículo. Primera de Corintios capítulo 13, 1. Para los hermanos que todavía han pensado en las lenguas, vamos a probar esto, lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Voy a enfocarme solamente en el primer versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pregunta, ¿dónde aprendiste tú las lenguas humanas? Cuando eras niño, tu mamá te enseñó y te enseñó a hablar, ¿verdad? Pero ¿cuándo aprendiste tú las lenguas angélicas? Entonces el hombre, como no supo esta respuesta, le dijeron al hombre, venga para acá, usted va a hablar en lenguas, y le imponen las manos y se comienza a decir, aleluya, 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 y claro, la persona comienza a decir, aleluya, 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 y comienzan a hablar una cantidad de jeringonzas sin saber que realmente tú ya tienes las lenguas angélicas dentro de ti. ¿Y cómo sabes? Cuando tú te arrodillas a orar delante de Dios y nadie te dice que tú tienes que hablar en lenguas y tú comienzas a hablar en un lenguaje que tú no lo conoces, nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero tú estás hablando en lenguas delante de Dios. ¿Por qué? Porque esas son las lenguas originales tuyas. Esas fueron las lenguas con las que tú viniste a esta tierra, pero tú no lo sabías. Pero cuando tú comienzas a escuchar el evangelio y tú comienzas a orar, viene el recuerdo de esas lenguas, y es cuando tú puedes orar al Señor en espíritu y en verdad. Esa es una prueba tremenda de lo que somos nosotros. Por eso éramos ángeles. ¿Sí entiende? Entonces, las lenguas angelicales no las puedes aprender porque un hombre te dice que las aprendas. Las lenguas angelicales no pueden venir por la imposición de manos de un hombre. Las lenguas angelicales no pueden venir porque tú hagas algo que los hombres están diciendo. No, las lenguas angelicales vienen cuando tú eres un hijo de Dios, eres un espíritu perfecto y tú eres un ángel, porque ya tenías las lenguas en ti y ya las puedes hablar tranquilamente. Entonces los que no hablan en lenguas dicen, yo no he recibido el Espíritu Santo. No, hermano, no te preocupes. Va a llegar la hora en que el Señor te va a recordar. Te va a recordar las lenguas. No tengas temor, porque eso fue lo que el mundo, la religión te dijo.
Y le estoy diciendo a los hermanos bautistas en este momento, porque sé que me están mirando, porque ellos dicen que eso no existe. Pero aquí el apóstol Pablo dice que si hablare lenguas humanas y lenguas angélicas. Entonces, el mundo pentecostal dijo, si tú no hablas lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Condenó al mundo. Condenó al mundo. Nosotros no podemos condenar a nadie. Si tú hablas lenguas angélicas fue porque el Señor te trajo el recuerdo para que tú hablaras esas lenguas y tú las puedes hablar tranquilamente en tu oración cuando estás hablando con Dios. Y si no las hablas, no te preocupes. Tú eres un ángel y seguirás siendo un ángel. Porque eres un hijo de Dios y eres espíritu perfecto. Esa identidad interior, tú no la puedes conocer tan fácilmente. No la puedes conocer por medio de la filosofía, ni de la religión, de nada. La única manera de tú conocer ese hombre interior es a través de la palabra. Es la única, porque la Biblia dice que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios, poder, tiene poder. Lo único que nos va a nosotros a salvar de la ignorancia del mundo es el evangelio. No existe otra manera, ni la filosofía, ni las ciencias, ni nada. Yo, entre cositas que he hecho en mi vida, me he dedicado a hacer estudios, a estudiar un poco. Y obviamente que eso no voy a decir acá lo que he estudiado ni nada de eso. Pero puedo debatir en muchos casos científicos muchas de las cosas que ellos han tratado de decir y que no han podido decir. Y solamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lo dice todo. La palabra de Dios nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. La palabra de Dios nos dice cada cosa. Yo he llegado a hablar con personas, con hombres que han tenido mucho estudio y 2 o 3 versículos de la Biblia les derrumban todo sus capacidades, todo lo que ellos han aprendido en el mundo. Pero vamos a seguir con esto. Gálatas 4, 6, 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Dios te entregó el Espíritu Santo. Aunque tú no hables lenguas angelicales, tú tienes el Espíritu Santo si tú eres un hijo de Dios. ¿Eres un hijo? Tú tienes, vuelvo a leer el versículo. Y por cuanto sois hijos, lo pueden dejar por favor. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No está hablando de que hay una condición para recibir el Espíritu Santo. No existe condición humana. No importa si te arrodillas, si oras, si haces ayuno, lo que sea, y tú dices, es que yo quiero recibir el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo le fue dado a los hijos de Dios cuando nosotros nacimos. Y venimos a entender que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que somos hijos de Dios. ¿Por qué creemos y sabemos que somos hijos de Dios? Porque si tú le preguntas en este momento al Espíritu Santo si tú eres hijo, Él te lo va a decir. Él te va a decir si realmente eres hijo. Si tú dudas, ahí estás un poquito delicado. Si dudas, es porque hay algo que está torcido o no lo eres. Pero el Espíritu Santo nunca te va a mentir. Tú le pides al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, dígame, Espíritu Santo, si yo soy hijo o no. Y el Espíritu Santo te va, de la manera en que menos te imagines, te lo va a saber hoy mismo. Inmediatamente te lo va a hacer saber y tú vas a entender de que tú eres hijo. Y si eres hijo de Dios, eres heredero con Cristo. Y si eres heredero, eres justificado y perdonado. Nosotros tenemos las características como hijos de Dios. Tenemos características exclusivas.
que no las tiene el mundo. Una característica es que tú viniste hoy. Eso es una característica. Porque quieres escuchar la palabra, quieres escuchar al Señor. Eso es una característica de que tú eres hijo de Dios. Si tú no tuvieras esa característica, difícilmente vendrías. Ni porque te amarraran. Allá no quiero yo ir, no quiero ese lugar. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí viene una pregunta, antes de seguir. ¿Tú eres judío o gentil? Ok, entonces miren lo que te dice la palabra. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, nos está hablando a nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Preguntas, aquí vienen muchas preguntas. Hoy el Señor me está dando esta prédica muy diferente a las otras, y es de preguntas. Ahí vienen unas preguntas. Voy a volver a leer, me lo puede poner el versículo 20, por favor. Me deja el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Primera pregunta, ¿cuándo oíste a Cristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo oíste? Tú lo único que has escuchado es el Evangelio. Y los que no han escuchado el Evangelio, los que vinieron hoy por primera vez, que nunca han escuchado la palabra, les está diciendo que tú oíste a Cristo. La pregunta es, ¿cuándo lo oíste? Y habéis sido enseñados por Él. ¿Cuándo te enseñó directamente Cristo a ti? ¿Cuándo, en qué momento llegó y reunió a todos nosotros y nos dijo, bueno, siéntense aquí y les voy a enseñar? Conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces aquí nos da a entender algo. Si el Señor no nos ha enseñado ahorita, ¿dónde aprendimos nosotros esto? Lo aprendimos en la eternidad cuando éramos ángeles. Por eso el Señor Jesucristo dijo, escribiré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes las pondré. Entonces, tú eres un hijo de Dios, tienes todo el conocimiento del Evangelio dentro de ti. Lo único que yo estoy haciendo aquí como pastor es recordándote algo que tú ya habías olvidado. Cuando una persona, voy a hacer un ejemplo rápido, cuando una persona tiene un accidente y lo llevan al hospital, ¿qué le sucede a esta persona? Tiene una amnesia, se le olvida todo y le preguntan, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? Mira, yo soy tu mamá, le puede decir la mamá. No la conozco. ¿Y los hijos? No los conozco. ¿Y los hermanos? No los conozco y no conoce a nadie. La persona tiene una amnesia. Pero ¿qué sucede? Comienza a haber una terapia, y le comienzan a decir, tu mami tal cosa, tú viniste de tal lugar, tú eres del Salvador, te trajeron para Estados Unidos. Y de pronto, de un momento a otro, comienza a recordar, ay, sí, yo era esto, yo era lo otro. Y comienzas a recordar lo que tú eras. Así es el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú comienzas a escuchar esta palabra, el Señor tú comienzas a recordar y comienzas a decir, wow, yo soy un hijo de Dios, yo soy santo, yo soy puro, yo soy limpio. ¿Qué es lo que sucede? Soy un heredero de Cristo. Entonces, ¿por qué vivo en pobreza? ¿Por qué vivo en enfermedad? ¿Por qué vivo en dolor? ¿Por qué vivo en angustia? Tú mismo te puedes preguntar, ¿por qué estoy así?
porque no conocía el verdadero evangelio, pero ahora que tú lo conoces, la Biblia te dice que a los que están en Cristo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede juzgar y nadie te puede condenar, porque tú lo recuerdas. Por eso, los milagros, para el que no tiene la convicción de ser hijo de Dios, los milagros como que no los puede tener. No los puede tener. Y los ve uno la gente patinando como en el hielo, tratando de llegar, pero patinan y patinan. ¿Por qué? Porque tienen duda. Pero un verdadero hijo de Dios, cuando tú logres entender y comprender y tú aceptes quién eres tú, tu identidad como hijo de Dios, todo lo que está hecho es tuyo. El apóstol dijo, yo soy tuyo, Pablo es tuyo, Apolos es tuyo, la tierra es tuya, la muerte es tuya, la vida es tuya. Todo lo que existe es tuyo y tú de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a probar. ¿Dónde oíste tú esta palabra y fuiste enseñado por él? Juan capítulo 6, versículo 46. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Estaba hablando Jesús. Todo el que oyó ¿a quién? Al Padre. ¿Y cuándo oímos al Padre? En la eternidad. Y el versículo 46 lo dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y pregunta, ¿quién ha venido del cielo? Juan dijo, el único que vino del cielo fue ¿quién? Jesús. Entonces, ¿nosotros qué? Y ahí viene la pregunta, ¿y nosotros qué? Entonces, ¿nosotros no venimos del cielo? Cuando el apóstol Juan estaba hablando de esto, estaba hablando de la carne. Nadie ha ido al cielo y ha venido en carne. Solamente Jesús, no más, porque era el Hijo de Dios. Pero nosotros en espíritu, nos dio a entender lo que éramos en espíritu vivíamos con Él en la eternidad y seguiremos viviendo con Él en la eternidad. Por eso cuando tú te mueras no te vas a ir ni para ningún infierno, ni te vas a ir para el limbo, ni te vas a ir para ninguna parte. Tú vas a irte a adorar, a alabar y a glorificar a Dios, y no sé qué más cosas tendrá Él con nosotros reservada, porque dice la Biblia que Él tiene un cuerpo, un edificio preparado para nosotros. Y aquí hay algo que es científico. El cuerpo que nosotros vamos a tener, Señor, ¿por qué me metiste en esto? Es que cuando el Señor comienza a darle a uno, el cuerpo que vamos a tener va a ser el mismo cuerpo de Cristo. Dice que tendremos un cuerpo glorificado igual al de Él. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? El cuerpo glorificado, no estoy hablando del espíritu, el cuerpo glorificado. Dice que la Biblia dice que nosotros tendremos un edificio, dice que aunque esta casa se deshiciere, tenemos un edificio en los cielos preparado para nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo va a ser el cuerpo de nosotros? Igual al cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está ese cuerpo? ¿Dónde están las características de ese cuerpo? Yo lo llamaría cuerpo atómico. ¿Por qué atómico? Porque dice que cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, ¿qué fue lo que hizo? Abrió la puerta y tenía un llavín. Dice que pasó ¿por qué? Por las paredes. ¿Qué es lo que puede atravesar una pared? Y estamos hablando de las paredes de esa época que eran rocas. Solamente algo que sea atómico. Algo que no hemos todavía conocido, el hombre no ha conocido y que está tratando de conocer, y es la energía.
pero nosotros no la conocemos. ¿Y dónde vimos eso? Búsquenlo en sus casas, Ezequiel 28, donde habla del cuerpo atómico. El mismo que estuvo en Edén. Pero no voy a hablar de eso. Eso es la tarea para que ustedes se vayan a sus casas a estudiar eso. Pero no lo van a leer ahorita, porque no les voy a decir cuál, después les digo cuál es el versículo. Porque si no se van a poner a leer todo Ezequiel 28. Ok, sigamos. Primera de Corintios 1:30. Estas son cosas bellas que el Señor nos entrega así de momento y yo digo, por Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos entrega esto? ¿Será que el Señor quiere que comencemos a hablar de algo mucho más profundo? Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Por quién estamos en Cristo Jesús? Por el Padre. Está hablando de Dios. Por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? Entonces, hermanos, aquí viene algo que ya hemos tumbado mucho en muchas vacas sagradas, pero para los hermanos que vinieron por primera vez, volvemos a hablar de esto. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, Dios te predestinó a ti para que fueras hijo de Dios. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras hijo de Él. No fue que tú, tan buena gente y tan buena persona, llegaste un día y le dijiste, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Porque eso es quitarle la soberanía a Dios. ¿Quién eres tú para que aceptes a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para aceptar a Dios? Dice la Biblia que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie me las arrebata. Mi Padre que me las dio es mayor. Mi Padre que me las dio. Pero el mundo religioso te dice, pase aquí y recibe a Jesucristo porque tú tienes poder. Tú tienes el poder de recibirlo o de rechazarlo. Tú no tienes poder de nada. Tú lo único que tienes es la gloria de Dios que ya te escogió como hijo, y cuando Él decida traerte a los pies de Él, tú vas a llegar, tarde que temprano, si eres un hijo de Dios. Pero no es por la santidad de nadie, porque ahí es donde le han quitado la soberanía, mi Señor. La religión le quitó la soberanía al Señor para entregársela a un hombre. Y los hombres son felices. Y el orgullo de los hombres, ¿cuál ha sido? Bendecido. ¿Cuántas personas has bautizado tú? Se los digo como pastor. En las reuniones, ¿cuántos has bautizado? Yo ya traje 3,000 a Cristo. Yo traje 3,000 a Cristo. Yo bauticé 2,000 en el Espíritu Santo. Yo bauticé 500. Y es que soy santo. Ese es el mundo. Mentiras. Nadie puede traer a nadie a Cristo si Cristo no lo trae. Aquí lo dice. Mateo 18:10. Estaba hablando nuestro Señor Jesús en la carne. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, está hablando de los ángeles de esos pequeñitos. ¿Y quiénes son esos pequeñitos que estaba hablando Jesús? Cualquiera de nosotros. Entonces dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay algo muy lindo para poder enseñar después. ¿Por qué el Señor dijo que los ángeles? Porque los ángeles están cuidando de ti. Hay una cobertura angelical en tu vida. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Vino a salvar qué? Lo que se había perdido. O sea, no todo se había perdido.
Había algo que ya estaba perdido de por sí, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Quién la busca? Entonces, ¿por qué nos dicen que tenemos que buscarlo nosotros? O sea, el descarriado, ¿quién lo busca? Cristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevarle el evangelio, y si es una oveja del Señor, va a decir: amén, yo sé que Dios tiene misericordia de mí, yo quiero ir allá, yo quiero escuchar, yo quiero orar, ore por mí, haga alguna cosa, porque es un hijo de Dios. Pero el que no es hijo, te va a decir: ¿sabes qué? Gracias, te agradezco mucho, muy amable, eres una persona tan increíble, pero yo no quiero saber nada de tu religión. Y de Cristo, pues sí, yo amo a Cristo, el que me enseñaron allí en la iglesia, al que yo conozco, pero no quiero saber nada. ¿Y lo puedes tú convencer? O sea, nosotros vinimos porque Él nos trajo. Esa es la gloria de Dios. Esa es la soberanía de Él, que Él nos trajo porque Él quiso traernos a nosotros. Dice: y si acontece que la encuentra, de cierto o cierto, te digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, el Señor no quiere que ninguno se pierda. Vamos a seguir. Vamos a ir a llevarlos a otra identidad para que tú sepas, para los hermanos nuevos, con respeto. Los hermanos que ya han escuchado esto está bien, los que no. Tu identidad. Tú tienes una identidad perfecta dentro de ti. Esa identidad tuya te dice que tú eres Dios, que eres un Dios. Y tú lo eres. Pero si yo te pregunto y tú no lo sabes, tú dices: no, yo soy hijo de Dios, pero Dios, yo no soy Dios. Está blasfemando, pastor. Está blasfemando porque yo no soy Dios. Entonces, ¿qué tal que yo le pregunte a un burrito: ¿usted es hijo del burro? Y el burrito me diga: no, está blasfemando. Yo no soy hijo del burrito, yo me parezco, pero no soy hijo del burrito. Y vamos a probar eso con la Biblia. Y por eso lo tengo que leer esto muchas veces, y perdonen a los hermanos antiguos que lo repita tanto, pero toca repetir esto para que sepamos quiénes somos. Si tú no sabes quién eres, tú nunca podrás alcanzar los milagros que el Señor ya te entregó en la cruz del Calvario. Salmo 82, 1 al 7. Lo voy a explicar detalladamente por los hermanos, por el respeto a todos mis hermanos. Dios está en la reunión, versículo por versículo, hermano. Dios está, ese no es. Salmo 82, 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Entonces, ¿dónde está Dios? En medio de los dioses. O sea, vamos a hacer rápidamente el ejemplo. Hay una reunión aquí y en esa reunión estamos, digamos, aquí una mesa redonda. En esa reunión está Dios, el Padre Poderoso, y está en reunión ¿de quiénes? De dioses, y está juzgando. Juzgando es el juicio, es como un juzgado, ¿no? Eso está juzgando. Después dice, el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Le está hablando a los dioses. O sea, Dios el Padre le está hablando a los dioses pequeños. Está diciendo: oiga, ¿hasta cuándo ustedes están haciendo estas locuras? Están cometiendo errores, miren lo que están haciendo. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? O sea, ustedes dioses están haciendo injustamente cosas. ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Cómo aceptan a esos inconversos aquí? Dioses. Eso es lo que le está diciendo a los dioses, ¿verdad? ¿Sí o no?
Porque yo quiero que estemos claros lo que está diciendo la Biblia, pues que lo lean. Versículo 3 le dice a los dioses: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, les está dando un consejo a los dioses. Les dice dioses. Ahora, viene aquí una pregunta: ¿a cuáles dioses les está hablando él? ¿A Mahoma? ¿A Buda? ¿Al dios Sol? ¿Al dios Tigre? ¿Al dios Elefante? ¿Al dios de Satanás? Porque hay muchos dioses en el mundo. ¿Al dios dólar? ¿A cuál dios? Versículo 6. Versículo 6. Aquí nos dice cuáles son los dioses. Yo dije: vosotros sois, ¿y quiénes son vosotros? Vosotros sois dioses. Y todos vosotros hijos, o sea que los dioses son hijos del Altísimo. ¿Y quiénes somos los hijos del Altísimo? Somos hijos de Dios. Pero como hombres, entonces aquí no está hablando de esos dioses allá. Como hombres, ¿qué? Moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Cuando uno enseña esto, claramente en la palabra del Señor, solamente los hijos de Dios pueden entender, comprender y aceptar la esencia que tú eres. Tienes una esencia divina. Tú tienes una esencia perfecta dentro de ti. Como hijo de Dios, Él dice en la Biblia que Él te dio la sabiduría, que te dio el entendimiento, te justificó, te glorificó y te hizo grande. Y lo más interesante es que tú eres perfecto, aunque tú te mires imperfecto. Y vamos a probar esto con este versículo y le voy a pedir a la alabanza que suba. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Tú tienes que saber quién eres, bendecido y bendecida del Señor. Que tú eres un hijo de Dios y que como hijo, Él te está entregando la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, todo. Los milagros son tuyos. Tú eres un milagro caminando. Tú eres una alabanza caminando. Cuando tú sepas esto, tú puedes orar por un enfermo que no conozcas y se va a sanar. El Señor Jesucristo dijo: porque yo voy al Padre y ustedes mayores cosas harán, porque yo voy a encontrarme con Él. Mayores cosas, no le dijo el apóstol Hurtado, el apóstol Francisco, el apóstol tal, no. Él no dijo de cualquiera, Él dijo: todos vosotros podéis hacer mayores cosas que las que yo hago, porque yo voy al Padre. Ahora mi pregunta es: ¿tú no eres un hijo de Dios? Y miren, antes de leer este versículo, la Biblia dice que Él nos dio el Espíritu, pero que no nos lo dio por medida. Y te voy a hacer una pregunta hoy, bendecido que has venido por primera vez. ¿El Espíritu que el Señor puso dentro de ti es menor que el Espíritu que yo tengo? ¿El Espíritu que pone en una persona de acá es menor que el Espíritu de la otra persona? No. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que no hay nadie más grande en la iglesia, sino el único es Jesucristo nomás. Él es la única verdad de la vida. Nadie más. Porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios. Cuando tú sabes esto, tú vas a caminar todos los días de tu vida con la sabiduría, con el entendimiento, con el conocimiento de que yo soy hijo de Dios. Donde yo caigo parado porque soy hijo de Dios, porque los ángeles están conmigo. Las mejores personas van a venir a partir de ahora a mi vida. Los mejores negocios se van a abrir en mi vida. Las mejores medicinas van a venir para mí. Toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo es mío porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy hijo de Él.
quiero que este versículo quede en su corazón y lo guardes y lo tengas en tu corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo, no dice hará, hizo en la cruz del Calvario, hizo perfecto para siempre a los santificados. Te hizo perfecto a ti. Tu identidad es la identidad de una persona perfecta. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él no se acuerda de tus pecados y transgresiones. El mundo es el que te juzga a ti. El mundo te juzga, pero Dios no te juzga. Si tú, hermano, y esto le digo ahora, si tú estás en las drogas, si tú estás en el alcohol, si tú eres homosexual, si tú eres lesbiana, si tú eres lo que seas y eres un hijo de Dios, no te preocupes. Él te va a quitar eso cuando llegue la hora, pero nadie te lo puede juzgar. Nadie te podrá juzgar jamás. Nadie te podrá juzgar. El mundo juzga al mundo por las características exteriores, pero el espiritual no juzga a nadie, porque el único que puede juzgar se llama Jesucristo. Él es el justo juez y Él es la única verdad que nosotros tenemos. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar, vamos a adorar a nuestro Dios, porque Él es la única verdad y el único camino.